Y yo quiero comenzar esta prédica con una historia que yo encontré que me llamó mucho la atención y que muchas veces nosotros eh, tendríamos que pensar como esta gente que les voy a hablar ahora. Y dice que un cierto rico escocés había prestado mucho dinero en la vida a varias personas. Siendo que era muy considerado él, trataba a las personas con mucho cariño y a sus deudores con cariño porque era una persona considerada. Cuando él se percataba o se daba cuenta o veía que sus deudores no podían pagar porque ya era imposible, él cogía la nota donde llevaba la cuenta de cuánto le debían y ahí mismo, debajo de la nota, le escribía perdonado y lo firmaba. No importaba la cantidad que le debiera, no importaba. Cuando él se percataba que ya la persona ya no iba a poder, salía de él escribir perdonado. Después que él murió, después que él falleció, su esposa se dio cuenta que cuando vio todas esas notas, era mucho dinero el que él había perdonado y trató de recuperar ese dinero porque decía, con ese dinero vivo yo el resto de mi vida, porque hay mucha gente la que me debe. Y dice que ella lo llevó a los tribunales y que esa batalla se llevó ante el juez y cuando el juez vio todos los argumentos, cuando el juez examinó todo lo legal, le pregunta a la señora, ¿y esa firma que está ahí, es la de su esposo? Y ella le dice, sí, esa es la de mi esposo. Entonces el juez le dice, no hay nada que obligue a esta gente en pagar cuando su mismo esposo ha escrito la palabra perdonado. Nadie lo puede obligar a pagar. Entonces, si Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados, en vano se afana el diablo por recordarnos o traernos a la memoria cosas que nosotros hemos hecho, porque ya ha sido perdonado. Ya hemos sido perdonados. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que saberlo. Y nosotros tenemos que internalizarlo. Y nosotros tenemos que reconocerlo. De que somos perdonados. Santos no hay. Iglesia santa no hay, iglesia perfecta no hay, cristianos perfectos no hay. Día a día, sin nosotros quizás pensarlo, podemos cometer un error y pecar. Pero qué bueno es que cuando venimos ante la presencia de Dios, nos inclinamos y genuinamente pedimos perdón. Él escribe nuevamente, perdonado, perdonado. Perdonado. Y qué diferente es que ese perdón que estaba ofreciendo este hombre era con un bolígrafo y un papel. El perdón suyo y mío fue firmado con sangre en la cruz del Calvario. Así que tenemos que nosotros comenzar a tener esa idea y comenzar a internalizar como parte de nuestra identidad como cristianos. Es que somos perdonados. Somos perdonados. Y que va a haber gente a nuestro alrededor que quizás caiga hasta lo más profundo. Pero si Cristo le pone perdonado, nosotros tenemos que ayudarlos a levantar cuando se caigan. Porque si el que juzga, perdona, ¿por qué nosotros tenemos que juzgar? Así que en base a esto, vemos este salmo que acabamos de leer, el Salmo 32, ese verso 1 y 2, y ese salmo está escrito por David, y David sí puede escribir lo que es sentir ese perdón de sus pecados, el perdón de cuando alguien falla y se postra el Señor, porque si usted conoce la historia de David, David cometió muchos errores, pero se postró ante el Señor, pidió perdón y Dios lo perdonó. A tal magnitud que dice que David era amigo de Dios y que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no era que era perfecto, es que reconocía su pecado, se humillaba ante el Señor y el Señor lo perdonaba. Porque eso es lo que espera el Señor con nosotros, que cuando nosotros fallemos, nosotros reconozcamos que hemos fallado y que vengamos ante el Señor y podamos pedir perdón por nuestros pecados. Y muchas veces no lo hacemos por vergüenza. Muchas veces no lo hacemos por... Pero eso es parte del beneficio que Dios nos ha dado.
Es parte de nuestra identidad. Es parte del pueblo de Dios que se reúne a adorar a Dios. Está reunido y tiene bendiciones porque ha sido perdonado por Dios. Y vemos aquí en la versión que te leí primero fue la Reina Valera, pero me gusta la nueva versión, la nueva Biblia Viva, porque dice que qué felicidad es la de aquellos que han sido perdonadas su culpa. Pero me gusta el verso 2 que dice, qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y quienes se le ha borrado su registro de delincuencia. Quiere decir que mientras pecamos, éramos delincuentes. Sí. Eso es el lenguaje más actual para nosotros. Y dice, y viven en completa honestidad. Pues si yo cometo una infracción, es una delincuencia. Si yo me paso la luz roja y el guardia me detiene y me da 500 es que estaba en 1000. Entonces yo soy un delincuente, aunque yo diga que no, pues cometí una infracción. Cuando pecamos es lo mismo, cometemos infracciones, pero qué bueno es que el que nos va a dar el boleto, si nosotros nos arrepentimos, describe perdonado. Perdonado. Tú eres perdonado. Tú eres perdonado. Y yo quiero que tú lo entiendas bien en esta mañana. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa lo que pueda suceder en el transcurso de tu caminar como el Señor. Si tú vienes con corazón contrito y humillado ante el Señor, si tú vienes reconociendo que has fallado, reconociendo tu pecado, el Señor te va a decir, perdonado. Y eso es parte de nuestra voluntad, porque el Señor no vino a condenar al mundo. Pues el Señor vino a condenar al mundo. La palabra me dice que el Señor no vino a condenar al mundo. Y yo te lo voy a probar en esta mañana. Dice que en una ocasión el Señor estaba orando en el Monte de los Olivos y bajó, porque ya era de mañana, y bajó y se sentó a enseñar la palabra del Señor, y que en esa enseñanza vinieron los escribas y los fariseos y le trajeron a una mujer y le dijeron, mira, maestro, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto del adulterio y la ley de Moisés me dice que yo tengo que apedrearla. Venían ahí con esa insistencia. Porque hay gente que aunque Dios te perdone los pecados, va a tratar de insistir en tu pecado porque te quieren condenar. Y aquí vemos el primer grupo de la gente que te va a condenar. Y yo tengo que reconocerlo aunque no me guste. Los escribas y los fariseos querían condenar doble, querían condenar a la mujer y querían escuchar la contestación de Jesús para condenarlo también. Pero me dice la historia, y usted la busca después y la lee en el libro de Juan capítulo 8, que Jesús con esa calma se arrodilló y comenzó a escribir. Y comenzó a escribir. Y ellos insistiéndole, porque a veces nosotros los seres humanos somos insistentes cuando queremos, insistiéndoles, y él escribiendo, y él escribiendo. Y ellos ya desesperados porque querían ver, quería que Jesús tomara una decisión para también juzgarlo a él. Y me dice la palabra que en esa insistencia Jesús se para y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y me dice la historia que volvió y se inclinó y siguió escribiendo en la arena. Y siguió escribiendo con su dedo. Y me dice la historia que comenzaron a irse cada uno. Se comenzaron a ir, se comenzaron a ir, se comenzaron a ir. Porque Dios no vino para juzgar al mundo. Dios no vino para juzgarte. Dios no vino para hacerte sentir mal. Dios vino para perdonar tus pecados y que parte de tu ADN sea que tú eres perdonado.
Pero vemos que cuando se levanta, porque como te digo una cosa, te tengo que decir la otra. Él se levanta, me dice la historia y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te están señalando? ¿Dónde están los que te están juzgando? Y vemos que Jesús le dice, vete y no peques más. Le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Y yo me imagino que yo si hubiese estado ahí y hubiese escuchado esa expresión y hubiese quizás visto la cara de los escribas y los fariseos, yo me imagino que ese semblante tuvo que haberse desfigurado, porque, ¿sabes? Y hubiesen dicho, ¿y este quién es para no condenar? Y él le dice, yo no te condeno, porque Jesús no viene a condenarte, Él viene para salvarte. Ah, pero tenemos que tenemos que decir algo, tenemos que encontrar algo de que Jesús, aunque tenía la autoridad para condenarla, porque Él es el único que tiene la autoridad para juzgarnos, pero en este momento Él era el que tenía la autoridad, pero no lo hizo, pero Él no justificó su pecado. Él no le dijo, tranquila, que yo sé que estos escribas y que estos fariseos estaban mal. No, Él no le dijo eso. Porque Dios tampoco justifica nuestro pecado. Una cosa es que no nos condena si nosotros nos arrepentimos y otra cosa es que Él permita o le pase la mano a nuestro pecado. No. Él no minimizó las consecuencias. Él no dijo, esto fue un error, esto fue una equivocación. No, no. Tampoco dijo, tampoco lo toleró. Dijo, no, pues estás pecando. Pues no, no. Vemos que él la perdonó y le dijo, vete y no peques más. Porque la condición para tú ser perdonado es que no lo vuelvas a hacer. Y le dijo, vete, no peques más. Porque eres perdonada, porque eres perdonado. ¿Por qué te juzgas por lo que pasó en tu pasado? ¿Por qué te juzgas por un error que cometiste? ¿Por qué te juzgas? No, el Señor te dice, eres perdonado. Eres perdonado. En otra ocasión también había un ciego, la historia de un ciego que estaba en el estanque de Betesda. Y este es el segundo grupo de personas que tratan de juzgar, ¿verdad? Porque te estoy mostrando de que tú eres perdonado y que va a haber personas que van a tratar de juzgarte cuando el que te juzga es Dios y el que te perdona es Dios. Y me dice la historia que en una oportunidad estaba ese ciego justo al estanque. Llevaba 38 años enfermo. Y me dice que cuando Jesús entra al estanque de Betesda, lo encuentra. Y Jesús le dice, pero ¿qué tú haces ahí? Estoy traduciendo yo en mi lenguaje, ¿verdad? ¿Qué tú haces ahí? ¿Pero por qué tú estás ahí? Y el cojo le dice, mira, es que cuando el ciego le dice, el cojo le dice, mira, es que cuando yo, aunque esté cerca del estanque, cuando las aguas se mueven, yo no tengo quien me tire al estanque y hay otro que llega primero que yo y no puedo ser sano. Oye, tenía una condición, no podía caminar. Yo estoy seguro que él no escogió ser paralítico. Yo estoy seguro que él no escogió estar 38 años en una cama, ahí esperando que alguien le hiciera un favor. Fue algo que llegó a su vida y que lo marcó. Y entonces Jesús le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, sí, Señor, yo quiero ser sano, pero es que no tengo a nadie que me ayude a meterme al agua. Y Jesús le dice en ese instante, levántate, toma tu lecho y anda. Y me dice la palabra que al instante él se levantó, cogió su lecho y andó.
Y se fue gozoso, y se fue caminando, y se fue, imagínense, 38 años y postrado, y ahora tenía fuerza, ahora podía brincar, ahora podía correr. Imagínense la alegría y la satisfacción que tenía ese hombre de haber recibido ese milagro. Yo me imagino que le iría por el camino, mira, el que está allá me sanó, mira, el que está allá me sanó, y iría cogiendo, y dice, mira, aquel que está allá me sanó, pero en medio de esa alegría, en medio de todas esas emociones que él tenía, hubo un pueblo que le dijo, hey, espérate. Y él dice, Dios me sanó, Jesús, aquel que está allá me sanó. Y el pueblo le dice, espérate. Hoy es día de reposo, tú no puedes cargar una camilla. Y él con su emoción, espera, no. Estás mal, estás pecando. Hoy es el día de reposo. Dios acaba de hacer un milagro. Dios acaba de levantar a alguien que por 38 años estuvo en una camilla y la gente se enfoca en que era el día de reposo y que él no podía cargar la camilla. Búsquelo, léalo después en el libro de Juan capítulo 5. Dios le está perdonando. Dios le está perdonando los pecados. Dios lo está sanando. Y nosotros los seres humanos nos enfocamos en lo que no nos tenemos que enfocar. ¿Y por qué yo te digo esto? Para que tú sepas que cuando Dios haga tu milagro y cuando Dios perdona tus pecados, va a haber gente que te va a tratar de recordar lo que tú eras. Va a tratar. Y te van a tratar de desanimar. Y te van a tratar de hacer caer. Pero si yo conozco lo que yo soy, si yo conozco lo que Dios ha hecho en mí, yo le digo, espérate, no, yo soy perdonado. Parte de mi identidad es que yo soy perdonado. Y no importa si tú quieres creer, si no quieres creer, lo que tú quieras hacer, yo soy perdonado y yo gozo de ese perdón de Dios y yo gozo de la salvación de mi alma y yo gozo de esa intimidad con Dios porque soy perdonado. Porque el pecado me aleja de Dios, pero el perdón me acerca al Padre. Sí, no. Porque en este mundo que vivimos queremos pintar grises. Pero en el mundo espiritual no hay grises. Y la palabra lo dice. Por cuanto no eres frío, ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Y hace unos domingos atrás yo predicaba de parte de nuestra identidad que somos hijos. O eres hijo de Caín o eres hijo de Set. O eres hijo de Caín e hijo del pecado o eres hijo de Dios. No hay puntos medios. Pero hay gente que trata de hacer esos puntos medios o esos tonos grisáceos para poder justificar el pecado. Pero como Dios perdonó mi pecado, yo no tengo que justificar ningún pecado, porque ya mis pecados fueron justificados aquí y fueron comprados aquí. Y mi perdonado, mi firme de perdonado se compró aquí en la cruz del Calvario a precio de sangre. Me dice que el hombre siguió caminando y que siguió después para el templo. ¿Para dónde? Para el templo. Después que Dios hizo el milagro, después que Dios lo perdonó, ¿para dónde corrió? Pero cuando Dios hace las cosas maravillosas con nosotros tenemos que correr para el templo para darle gracias a Él. Hay que decírselo a todos los que encontramos en el camino, pero hay que correr ante la presencia de Dios al templo para darle gracias a Él. Y me dice el verso 14, después de todo esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que se te ocurra algo peor.
Pero estas partes no le gustan a mucha gente en la Biblia, ¿verdad? Pero yo quiero traérselo para que usted entienda que a veces las consecuencias de sus decisiones es peor de lo que usted hacía antes. Jesús no le estaba maldiciendo ahí, Jesús no le estaba diciendo que lo estaba amenazando, Jesús no le estaba condenando, Jesús le estaba diciendo, mira, ten cuidado de no volver a pecar, porque si pecas, sabes que podría pasarte algo mucho peor de lo que te ha pasado. Sí, porque a veces cogemos esto como un relajo. Porque como vivo en la gracia, y la gracia permite todo, y la gracia, y la gracia, y la gracia, pero la gracia a veces se agota, ¿sabes? Porque el que condena no es Dios. Si yo peco, Dios no es el que me condena. Si yo peco, ¿quién me condena? Yo mismo, porque me alejo de Dios. Si yo peco, Dios no me saca de su entorno, yo mismo me saco de su entorno. Porque yo soy el que estoy tomando la decisión de pecar. Porque cuando yo me arrepiento y Dios perdona mi pecado, yo soy el que decido poder inclinarme y entrar ante la presencia de Dios y Dios me da la autorización para yo poder gozar de eso. Pero cuando yo peco, yo me alejo. Esto es una demostración en esto de la gracia salvadora de Dios. Dios no vino a condenar al mundo, Dios no vino a condenar al mundo. Y esto es algo que quizás por muchas generaciones ha impactado a la gente, porque cuando yo crecí era el Dios que si tú hacías algo te iba a liquidar. Así que yo crecí. Y mucha gente creció en Puerto Rico porque este evangelio cuando empezó decía, no, es que si tú haces algo te vas a ir para el infierno, te vas. Entonces el Cristo que predicaban era un Cristo de te va a matar, te va a castigar, el fuego consumidor y todas las cualidades malas. Pero yo te estoy hablando ahora de un Cristo que sí es fuego consumidor, pero un Cristo que es amor, un Dios que es amor y que en su amor, que en su misericordia envió a su Hijo a morir por ti para que tú tuvieras un perdón y ese perdón te diera el derecho a ser llamado hijo de Él y como hijo a tener una intimidad con Él. Es un Dios que ama, un Dios que vino a la tierra a perdonar tus pecados, a hablarte de salvación, a hablarte de restauración, a hablarte de hacer las cosas nuevas, a hablarte de un futuro glorioso, a hablarte de bendiciones que Él te da, a hablarte de una estabilidad emocional, a hablarte de una estabilidad espiritual. Pastor, de una estabilidad emocional, sí, muchas de las cosas que Dios trabaja en la Biblia son cosas emocionales. Pero nosotros tenemos que arraigarnos a que somos perdonados. Y cuando el enemigo trate de ponerte en tu mente o ponerte cosas en tu cabeza para tratar de desanimarte, para tratar de confundirte, para tratar de sacarte del camino o de la decisión que tú has tomado para Cristo Jesús, tú tienes que tomar esa identidad y decirle, diablo mentiroso, yo no soy esto, yo soy perdonado, y el perdón me acerca a Dios. ¿Usted quiere saber que lo que le estoy predicando es cierto? Vamos a Juan 3:17. La Nueva Versión Internacional lo dice así. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios envió a su Hijo para salvarlo. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, no vino para condenar, ¿por qué nosotros tenemos que condenar? ¿Acaso somos nosotros mejores que el Hijo de Dios? ¿Acaso cuando a mí me duele un dedo yo me lo pico para que no me duela? Cuando me duele una muela, ahí sigue. Yo quisiera arrancármela a veces, pero cuando me duele una muela, ¿qué yo hago? Yo mismo busco un alicate y sin anestesia me la saco. Yo voy al dentista para que me la cure. Si me duele un dedo, yo voy al médico para que me cure.
Así que cuando uno de nosotros fallamos, es parte de un cuerpo, y como parte de un cuerpo, nosotros tenemos que curar, que levantar, que darle la Panadol, si lo ponemos así ilustrativo, que pasarle el sobito o ponerle el parcho, como yo le pongo a la pastora el parcho para el dolor ahí, porque si no, no se puede levantar. Pero es parte de yo sentir que soy perdonado, porque Jesús vino a salvar al mundo por medio de él. Y así mismo lo afirmó el Juan el Bautista. Juan el Bautista en Juan 1:29 dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ahí mismo lo reafirma. Cuando me dice, cuando ve a Jesús, me dice la historia, cuando él ve a Jesús, cuando él lo ve allá, así más o menos, yo no sé, yo pongo una distancia así como cuando está César allá, cuando él lo vio, él gritó, dice, miren, miren, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hizo en forma de exclamación, porque él sabía el propósito de Dios a mi vida. Así que si Dios desde el principio lo que ha querido es redimir, yo tengo que sentirme redimido, tengo que sentirme perdonado. ¿O no lo hizo el ángel cuando le habló a María? En Mateo 1:21 que le dijo, pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a las naciones. Se lo dijo el ángel. Desde antes de Jesús nacer, ya estaba establecido que él venía a salvar. Desde antes de él haber sido engendrado por el Espíritu Santo dentro de María, ya su propósito era salvador, no era crucificador, no era condenador, era salvador. Y por la salvación que él me da, yo soy perdonado. En 1 Juan 3:5 me dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Así que su propósito desde el principio ha sido perdonar los pecados. Que tú te sientas perdonado, que tú te sientas perdonado, que tú te sientas perdonado, que te sientas perdonado, y no me canso de decírtelo, que te sientas perdonado. Porque santos vamos a ser de apellido cuando estemos en el cielo. Pero mientras estamos en la tierra, no somos santos, somos perdonados. Así que yo soy William David perdonado. Tú eres Juan perdonado. Laura perdonada. Pero en el cielo yo voy a ser William, bueno, si me deja el nombre, porque me dice que me va a cambiar el nombre, pues yo sería William David Santo y tú serías Juan Santo. Porque en la tierra no hay santos. Santos vamos a estar cuando estemos en el cielo. Somos cristianos en proceso de santificación, que cometemos errores, que cometemos pecado, porque cuando hablamos de pecado muchas veces pensamos en que pecados capitales, pero la Biblia me dice que si yo sé hacer el bien y no lo hago, eso es pecado. La Biblia me dice que si yo apunto al blanco y fallo y me desvío, también estoy pecando. Así que los pecados solamente no son los como se denominan, pecados mayores, menores, o como usted los quiera denominar. Pecado, es pecado. Pero yo soy perdonado. Que hay unos que trae consecuencias mayores que otras, sí. Pero son consecuencias. Y desde el principio de su ministerio, desde el principio Jesús dio a conocer el propósito para lo que él había venido. Y me cuenta la historia en el libro de Marcos, capítulo 2, me cuenta la historia de que una vez Jesús estaba enseñando en el templo y que el templo estaba lleno y que la gente no encontraba por dónde meter a otro paralítico que traía y que no encontraba por dónde meterlo. Y me dice que escarbaron por el techo y que entonces lo bajaron y que en medio de todo eso, ¿verdad? En medio de la camilla, él
él baja y Jesús le dice cuando lo ve, no le dice levántate y anda como le dijo al otro, le dijo tus pecados te son perdonados. Y cuando le dijo al hombre tus pecados te son perdonados, automáticamente el hombre se levantó y cogió su camilla. Y me dice que la gente que estaba sentada allí decía, los maestros de la ley decían, pero ¿quién es este hombre? ¿Qué autoridad tiene este hombre para perdonar el pecado? ¿Pero qué se cree él? Si él es un maestro como nosotros, porque no estaban conectados a lo que Dios estaba tratando de hacer en el pueblo, no estaba conectado al propósito de lo que Dios había venido, como muchas veces nosotros también no estamos conectados a lo que Dios quiere hacer y nos aferramos a la ley y nos olvidamos que Dios es un Dios que cambia estrategias, que cambia situaciones y que trae cosas nuevas y nos aferramos a lo que creemos, que no está mal aferrarnos, pero tenemos que estar abiertos porque aquí era Jesús, el Hijo de Dios, que le estaba diciendo tus pecados te son perdonados. Y yo, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que está perdonando? Me dice la palabra en el verso 6, está blasfemando. Este hombre está blasfemando. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Si el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y en ese mismo instante, Jesús supo lo que estaban diciendo y les pregunta, ¿por qué ustedes razonan así? Pero ¿por qué ustedes están pensando así? Les dijo, ¿qué es más fácil para el paralítico? ¿Yo decirle tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Y me dice el verso 10, que es el que está por ahí, pues para que lo sepan, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le digo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa para que los demás se queden complacidos. Yo no encuentro otra explicación si ya lo había perdonado. ¿Sabes por qué? Porque Dios se enfoca primero en restaurar tu interior para luego restaurar tu exterior. Porque a Dios lo que le importa es lo que está sucediendo aquí. Porque esto es cuerpo. Esto yo me muero y se va a convertir en polvo. Y me muero y puedo ser cremado. Esto se queda. Pero lo que hay aquí en nuestra alma es lo que le importa porque es lo que regresa el que la creó. Y es lo que cuando Él venga a buscar su pueblo, es lo que va a levantarse en un cuerpo nuevo, es la alma que Él salvó. Así que en medio de este proceso nosotros tenemos que sentirnos perdonados para poder aceptar mi milagro. Este último relato te está diciendo, mira, Dios te va a sanar, tú tienes que pedir perdón por tus pecados. Cuando Dios te perdone tus pecados, en muchas ocasiones, entonces vas a recibir ese milagro. Y eso es ley. Y nosotros oramos por todo el mundo, pero la realidad es que yo tengo que recibir el perdón de Dios. Y eso me abre la puerta para que entonces yo reciba la bendición de las bendiciones, de los milagros, de todo lo que va a entrar a mi vida, porque soy perdonado, soy perdonado, soy perdonado, soy perdonado. Nosotros tenemos que internalizarlo bien. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no creerlo, por no haber creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Así que los que nos condenamos somos nosotros. Dios te perdonó, Dios me perdonó, Dios te sanó, Dios me sanó. Y a veces nosotros somos perdonados y seguimos pensando en que yo era así, yo era así, y eso no nos deja crecer, porque nos recordamos de nuestro pasado. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, yo vine para perdonar tus pecados. Así que tú eres
Tú eres perdonado. Y eso es parte de nuestra identidad como cristianos. Eso es parte de lo que nosotros llevamos en nuestro ADN, el poder ser perdonado porque Cristo lo cambió. Así que concluyendo ya en esta mañana, la voluntad de Dios no es que vivas en vergüenza, no es que vivas en culpa. El diablo es el acusador, pero no tiene potestad para condenar a nadie. Él mismo ya está condenado y la palabra dice que en aquel día Él le dirá, dice la palabra, le dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno es preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ya Él está condenado y la misma palabra me lo está repitiendo en Mateo 25, capítulo 41, que es la cita que te acabo de leer literalmente en este momento. Así que muchos cristianos viven acusados por el diablo. Pero usted agárrese bien. Otros viven acusados por gente que le hace vacaciones al diablo. Sí. Unos viven acusados por el diablo y otros viven acusados por gente que le hace las vacaciones al diablo. Y es la realidad. Yo no sé usted, pero yo no quiero hacerle vacaciones al diablo. Yo quiero que la gente se sienta perdonado, que sientan la salvación, que puedan crecer, que aunque se caigan 20 veces yo las pueda coger de la mano y las pueda ayudar a levantar, porque ya Cristo las perdonó. Y si Él las perdonó, porque yo no las puedo perdonar. Cuando yo soy perdonado, yo tengo que vivir en ese perdón. Dios, o sea, cuando Dios redarguye nuestros corazones, la tristeza que pone quizás en nuestros corazones no es para que vivamos en amargura, es para que reconozcamos lo que hicimos mal y nos podamos postrar ante Él y decirle, Señor, perdóname, y recibir ese perdón y a través de ese perdón poder recibir la salvación. Así que Dios nos redarguye de pecado, pero nos guía al arrepentimiento. Su propósito es que vivamos felices. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva, pagaron unas consecuencias de su pecado, pero ¿qué hizo Jesús? No les dijo, ahora van a vivir una vida de vergüenza, de culpa, no. Jesús le hizo y les dio para que cubrieran su pecado. Los vistió para que cubrieran su vergüenza, para que cubrieran su culpa. Porque cuando tú vienes a Cristo y eres perdonado, Dios te quita la ropa de lo que tú habías hecho y te pone una ropa nueva que dice, eres perdonado, eres perdonado. Ya no hay culpa que te acuse, ya no hay suciedad que te dañe, que te persiga, porque eres perdonado. Yo te invito en esta hora que tú puedas inclinar tu rostro y que puedas sentir ese perdón de Dios y que puedas grabarte. Si tú sales de aquí grabándote que tú eres perdonado, este pastor sale feliz de esta mañana de aquí porque has podido captar el mensaje que Dios quiere traerte en esta mañana. Y si tú que me estás viendo a través de las redes sociales, tú estás pasando algún problema y quizás estás tratando de ir a la iglesia, pero hay algo que te dice no puedes porque tú eres esto, tú eres lo otro. Dios te está diciendo en esta mañana, tú eres perdonado. Si tú te humillas ante mí, si tú confiesas tu pecado y me pides perdón, eres perdonado también, porque no hay transgresión tan grande para que Él no la pueda perdonar. Él quiere salvarte, quiere traer salvación a tu vida, quiere traer restauración a tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión de sentir ese perdón. Así que yo te invito en esta mañana a que tú puedas reflexionar sobre el perdón de Dios en tu vida y lo grande que es sentirse en que somos perdonados. Porque si usted lleva una hipoteca de 30 años en la casa y lleva 5 años nada más y el banco le dice te perdono, ya Juan se rió y yo le vi los dientes y tiene mascarilla, ¿cuánto más que Jesús te está diciendo yo te perdono tus pecados y te voy a dar una mansión celestial y te voy a dar una vida eterna y te voy a bendecir? ¿Cuánto más yo tengo que celebrar eso? Así que yo te invito a que tú medites en esta mañana. Yo no sé lo que tú puedas estar atravesando, o lo que puedas estar atravesando desde ayer,
o los sentimientos que tú puedas estar guardando en tu interior. Pero Dios te quiere decir en esta mañana, tú eres perdonado, y como eres perdonado te puedes acercar a mi presencia para yo poder intervenir contigo y poder traer paz, poder traer perdón, poder traer lo que tú necesitas en esta hora. Si tú sientes la necesidad de recibir esa oración, te pido que tú también vengas al altar y que puedas hablar con el Señor. El altar es el lugar de reparación. El altar es donde yo ofrezco sacrificios. El altar es donde yo rindo mi vida a los pies del Señor. Así que yo te invito en esta mañana a que si tú quieres entregar tu vida al Señor, o si tienes necesidad de oración, tú pases. Aleluya. Te adoramos, Dios. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaríamos nosotros, Señor? ¿Qué sería de nosotros? No estuviésemos vivos, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Oh, te adoramos, Dios. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Yo voy a hacer una oración de salvación. Por si hay alguien que me está viendo a través de esa cámara que está diciendo, yo quiero aceptar a Dios como el Salvador hoy. Yo te voy a pedir que tú repitas conmigo esta oración allá a la distancia donde tú estás. Ya sea que lo estés viendo en vivo, sea que lo estés viendo a través de una retransmisión, sea que lo estés viendo en la hora que sea, pero el Dios que está aquí es el mismo Dios que te va a tocar a través de la transmisión también. Así que yo te pido que tú repitas conmigo en esta hora. Señor, en esta hora te entregamos nuestro corazón para que tú seas el dueño de nuestras vidas, Señor. Te invitamos a que mores en nuestras vidas. Creemos en el sacrificio de la cruz. Creemos en la resurrección al tercer día. Y creemos que tú lo hiciste por amor para darnos salvación y vida abundante, Señor. Yo te presento esas vidas que puedan estar a través del internet, Dios. Que han recibido a Dios como su Salvador hoy. Yo te pido, Señor, que tú los toques, Dios, y que tú los recibas en tu casa en esta hora, Dios, y que les hagas sentir que son perdonados, Padre amado. Te pido eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.